Bien, muchachos, ya estamos grabando y vamos a comenzar entonces directamente con la lección del día de hoy del curso de control de hemorragias exsanguinantes en animales de compañía. Los objetivos generales de esta lección son conocer la fisiología básica del sistema circulatorio, así como los procesos hemodinámicos asociados a las hemorragias, que lo vamos a revisar en la clase del día de hoy. Identificar una hemorragia exsanguinante y clasificarla de acuerdo a su lugar de origen, conocer las técnicas de control de hemorragias y el equipamiento necesario para realizarlas, controlar una hemorragia exsanguinante aplicando alguna de las técnicas aprendidas y entregar el soporte inmediato al animal que sangra y priorizar su traslado de manera segura a un centro de atención primaria. Esto es fundamental. Nosotros tratamos siempre de entregar en los cursos no solamente el control de la hemorragia, sino lo que viene después, inmediatamente después. En el soporte vital hacemos lo mismo. Una cosa, bueno, es haber reanimado al animal, pero después el recuperar calor, evitar las pérdidas, la oxigenoterapia, el monitoreo, todo lo que viene después, dado que no existe esta cadena de sobrevida justamente con animales y que no va a llegar nunca una ambulancia y que hay que trasladar en un vehículo de alguien a un centro, una clínica veterinaria, y si es de noche, fin de semana, feriado, van a estar muchas cerradas y a veces vamos a recorrer 3, 4, 5 hasta llegar a una abierta. Entonces es súper importante el soporte inmediato que podemos entregar en los primeros minutos, que tal vez no son tantos primeros minutos y se va a alargar y extender a veces por hora hasta que logramos llegar a una clínica abierta. Por lo tanto, son súper importantes poder brindarlos lo más temprano posible. Bien, el día de hoy vamos a revisar la lección que se llama Fisiopatología del sangrado. Yo no sé si todos pudieron leer su manual, espero que sí. Si hay algún término que no les quede claro, por supuesto que lo pueden preguntar. En el manual hay más información de la que está en la PPT, así que si hay algo que tengan una duda que esté ahí, obviamente la pueden preguntar sin ningún inconveniente. Los objetivos específicos de esta lección son, al finalizar esta lección, el participante será capaz de comprender la fisiología básica de la circulación de un animal de compañía y los mecanismos de compensación al sangrado, comprender los conceptos de choque hipovolémico y de triada de la muerte del paciente que sangra, y conocer la evaluación XABC para animales de compañía con hemorragia y con riesgo de la vida. Cosa que probablemente ustedes ya manejan este último objetivo porque lo pasamos también en el curso de soporte vital básico. Bueno, lo primero que nada, y que seguramente ustedes ya lo tienen muy claro, cuando hablamos de una hemorragia exsanguinante, nos referimos a una hemorragia por la cual el animal va a morir. Exsanguinación es un sinónimo de desangramiento, pero un término médico de decir desangrado. Entonces, cuando decimos un animal murió exsanguinado, lo que estamos diciendo es que murió desangrado. Y eso tiene que ver principalmente con una cantidad, un volumen de sangre perdida y que hace de alguna manera impracticable, ¿cierto? O intolerable la vida de ese animal con una pérdida de hemorragia importante. Vamos a hablar ampliamente de los mecanismos de compensación, pero contar como introducción que detectar la hemorragia que pone en riesgo la vida, ser capaz de determinar que una hemorragia pone en riesgo la vida, es uno de los puntos fundamentales para poder establecer que hay que hacer mecanismos de control rápido, controlar esa hemorragia con técnicas de control muy rápido porque no tenemos tiempo. Se estima que aproximadamente la muerte de un animal desangrado o exsanguinado, es decir, que tiene una hemorragia que pone en riesgo su vida, ocurre en un lapso entre 3 a 5 minutos, dado la agresividad y la velocidad de la pérdida de sangre. Y se establece que aproximadamente con un 30% de pérdida de sangre, el animal ya, un perro o un gato, van a estar inconscientes o con alteraciones de conciencia muy importantes o derechamente inconscientes. Con un 40% de pérdida de sangre ya está en un riesgo crítico y prácticamente con un 45% no vive ningún animal, ya es incompatible esa pérdida de sangre con la vida del animal. Por lo tanto, controlar estas hemorragias es literalmente vital. Tenemos 2 minutos, 3 minutos para ser capaces de controlarla
y poder establecer rápidamente los cuidados inmediatos, básicos, para poder mejorar la sobrevida de ese animal. Gran parte de los animales que mueren día a día mueren por causas hemorrágicas. Es decir, no es algo extraño, es algo que ocurre todos los días. Todos los días hay cientos de miles de atropellos de animales de compañía. Todos los días hay animales caídos de altura, gatos, perros de un departamento, de un árbol, de un poste, todos los días. Todos los días hay animales atacados a otros, un perro que ataca a un gato, perros que atacan a otro, la gran mayoría de ellos muere por hemorragias exsanguinantes. Por lo tanto, no es algo poco habitual, no es algo que puede pasar a veces, sino que es algo que ocurre a diario. También un animal puede evidentemente quedar empalado, también puede un animal recibir un proyectil, recibir un balazo, que lo reciben, también son apuñalados, también ocurren otra cantidad de cosas que hace que podamos nosotros encontrarnos con una situación en la que hay que controlar una hemorragia de manera agresiva. Muchos de ellos mueren lamentablemente en la calle sin recibir ninguna atención hospitalaria que pueda haber salvado su vida. Bien, desde el punto de vista de la circulación, vamos a entender que el sistema circulatorio, si pudiéramos resumir en una sola palabra su funcionamiento, que tiene cientos de funciones, pero si pudiéramos resumir en una sola palabra cuál es su función principal, probablemente la mejor palabra para definirlo sería el transporte. ¿Por qué? Porque es un sistema que está hecho, diseñado y que su principal función es transportar cosas de un lado a otro, ¿sí? Llevarlas, traerlas, eliminarlas, incorporarlas, sacarlas, pero llevarlas, transportar. En ese transportar nos encontramos una serie de cosas que se transportan. Dentro de eso se transporta, por ejemplo, calor. El sistema circulatorio transporta calor, ¿cierto? Lo que nos mantiene la temperatura corporal del animal. Transporta inmunidad, transporta sistema inmune, ¿cierto? Transporta glóbulos blancos, transporta glóbulos rojos, transporta gases como el oxígeno o el CO2, transporta minerales, transporta nutrientes, ¿cierto? Transporta desechos. Va a transportar nutrientes del tubo digestivo hacia los tejidos y desechos desde los tejidos hacia órganos que los van a eliminar, como los riñones, como el hígado, como los pulmones. Transporta el oxígeno del medio ambiente a la célula y transporta el CO2 de la célula al medio ambiente. Entonces, transporta agua, fundamental, transporta el líquido, ¿cierto? Transporta plasma sanguíneo. Su principal función es el transporte de todo. Hormonas, ¿cierto? Me falta decir. Hormonas fundamentalmente. Vamos a ver el tema de hemorragias que transporta proteínas que trabajan en controlar las hemorragias. Transporta hormonas que son mecanismos que los vamos a ver como mecanismos de compensación. Su principal función entonces es el transporte. Y para poder realizar este transporte se compone de tres grandes estructuras o tres grandes partes. Y esos tres grandes subsistemas, por decirlo de alguna manera, para poder realizar este transporte son, primero que nada, la bomba, que puede impulsar, ¿cierto? Puede darle sentido, impulsar y obviamente volver a traer, ¿cierto? A esta bomba todo el líquido y los fluidos que mueve, y esa bomba evidentemente es el corazón. Como segundo componente tenemos una red de cañerías o tuberías. Entonces tenemos una bomba, tenemos también una red de cañerías o tuberías por donde va a viajar ese fluido, ¿cierto? Y que llega hasta el último milímetro de los tejidos de este animal. Lo vamos a ver en dos diapositivas más. Y por último, la tercera parte componente de este sistema es el líquido que viaja a través de las cañerías o tuberías, por lo tanto, que es la sangre, con todos los componentes que tiene, que también vamos a revisar lo que lleva la sangre. Por lo tanto, el sistema circulatorio se compone de tres divisiones o tres partes distintas. La bomba, que es el corazón, la red de tuberías o cañerías, que son principalmente las venas, las arterias y los capilares sanguíneos, y la sangre, que es este fluido que se transporta a través de las cañerías y que en este fluido transporta, valga la redundancia, todo lo que ya dijimos ampliamente.
Por lo tanto, vamos a revisar este sistema circulatorio por partes. Como ya lo habíamos mencionado en el curso de soporte vital básico, nosotros vamos a ver un esquema que tiene colores azul y rojo, y sabemos que todo lo que tiene que todos los esquemas que van con color rojo se refieren a un circuito arterial y un circuito que va con concentración suficiente de oxígeno, con una presión parcial de oxígeno suficiente. Y todo lo que hemos pintado de azul, ¿cierto? Se asocia el color cianótico. Estamos hablando que sangre con bajo porcentaje de oxígeno, con una presión parcial de oxígeno bastante menor. Y por ende viene de vuelta de los tejidos, trae CO2, y eso lo representamos de color azul. Esta imagen de acá es demasiado pobre porque nos muestra solo los grandes vasos sanguíneos y no nos muestra los miles de millones de vasos pequeños que vamos a revisar de inmediato. Pero busca mostrar un esquema bien macro, pero un esquema del sistema circulatorio con sus grandes vasos sanguíneos. Y aquí solo vemos grandes vasos sanguíneos, pero justamente la imagen sirve mucho porque son estos los grandes vasos sanguíneos que pueden generar hemorragia exsanguinante. Justamente esta arteria, esa arteria de este nivel, ¿cierto? Estas tres arterias que están acá, ¿cierto? La arteria aorta, evidentemente, la arteria femoral, son justamente estas arterias, las arterias carótidas, las que pueden generar hemorragia exsanguinante, arterias braquiales, ¿ya? Por lo tanto, el esquema nos sirve por lo menos para identificar también qué vasos sanguíneos pueden generar hemorragia que pongan en riesgo la vida del animal. Vamos a partir entonces analizando las tres partes de este sistema. Dijimos que la primera parte era el corazón, que era la bomba, ¿cierto? Y nosotros de alguna manera en el curso de soporte vital básico habíamos revisado el funcionamiento de este corazón, que también lo vamos a ver en unos minutos, que era un corazón, ¿cierto?, de 4 cámaras, que tenía 2 aurículas arriba, que tenía 2 ventrículos abajo, que eran altamente musculares, cubiertos por una capa muscular importante que se llama miocardio, y que es capaz de generar la contractilidad, ¿cierto?, capaz de bombear, de contraerse, para poder impulsar la sangre. Ya lo habíamos revisado, vamos a revisarlo igual rápidamente, pero ya de alguna manera tenemos un primer acercamiento y conocemos y nos acordamos de este corazón. Simplemente como para recordar el flujo, vamos a comentar que desde el ventrículo izquierdo es donde sale la sangre, ¿cierto?, a todos los órganos y a todos los tejidos a través de la arteria aorta. Este de acá es el corazón izquierdo, que lo representamos con color rojo, y este de acá es el corazón derecho, que lo representamos con color azul. Y por lo tanto, del ventrículo izquierdo, que es el ventrículo más muscular, que es el que tiene mayor cantidad y espesor de miocardio, por lo tanto es el que bombea con mucha presión hacia todo el sistema circulatorio, sale la sangre a través de la arteria aorta, ¿cierto? Y se va a distribuir en todos los órganos. Y después vuelve por la vena cava caudal, desde el diafragma hacia abajo, y vuelve por la vena cava craneal, desde el diafragma más que hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante, hacia la cabeza, hacia craneal, nosotros decimos, y del diafragma hacia atrás, hacia la cola o hacia caudal, a través de la vena cava caudal, y hacia craneal, desde el diafragma hacia adelante, hacia la cabeza, hacia rostral también podemos decir. Por lo tanto, estas venas recogen la sangre, ¿cierto? Entran en la aurícula derecha, de la aurícula derecha baja en el ventrículo derecho, ya con mucho menos oxígeno, ya han entregado parte importante del oxígeno a los tejidos y recuperaron CO2. El ventrículo derecho, al generar la contracción, sale a través de la arteria pulmonar la sangre que se va a los pulmones para entregar, ¿cierto?, ese CO2 al medio ambiente, y vuelve esa sangre a través de las venas pulmonares oxigenadas a la aurícula izquierda para caer al ventrículo izquierdo ya con una concentración de oxígeno adecuada para volver a salir el corazón y recorrer todo el organismo del animal. ¿Qué datos tenemos que decir que nos parecen importantes recordar o reconocer o tener siempre en mente?
Estos datos los ponemos acá porque creemos que son importantes comprenderlos y entenderlos. Nos va a servir para en distintas oportunidades. Por ejemplo, que la circulación se tarda 1 minuto en realizarse completa. Ese dato lo encontramos que es importante. Desde que sale la sangre del ventrículo izquierdo a todo el cuerpo hasta que vuelve y cae desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo de nuevo, pasa 1 minuto. Eso es importante porque nosotros entonces sabemos que cualquier cosa que hagamos en el sistema circulatorio, desde que está en ese ventrículo hasta que vuelve ahí, máximo se va a tomar 1 minuto. Y eso nos permite entonces establecer que ciertas cosas que hagamos, sabemos más o menos el tiempo que tiene que demorarse en actuar. ¿Ya? Si ponemos un fármaco, por decir algo, ¿cuánto se va a demorar en actuar, en llegar al corazón, en actuar? Bueno, sabemos que máximo se demora 1 minuto en que sale del ventrículo, llega a todos los tejidos y vuelve al corazón. ¿Ya? Sin embargo, sin perjuicio de eso, el tiempo que la sangre se demora desde el corazón hasta el último vaso sanguíneo que llegue, en llegar a todo el cuerpo, desde el ventrículo izquierdo, saliendo del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Lo que se demora en llegar a todo el cuerpo son máximo 10 segundos. La sangre que sale del corazón en 10 segundos está en todo el cuerpo. En el último capilar, en la punta de la cola. ¿Ya? Nuevamente, eso es importante. Sabemos que si ponemos un fármaco, por ejemplo, tiene que estar en 10 segundos allá. Sabemos que si ponemos oxigenoterapia, yo no puedo estar 2 minutos esperando que la oximetría mejore. Yo pongo oxígeno, ese oxígeno pasa del sistema respiratorio y de inmediato al sistema circulatorio, al tiro llega al corazón porque los pulmones dan directo, ¿cierto?, a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, va a quedar al ventrículo izquierdo y se va a ir a todo el cuerpo. Entonces nosotros sabemos que yo si pongo oxigenoterapia, en un tiempo máximo de 12-13 segundos, tiene que verse reflejado esa oxigenoterapia en la oximetría de pulso. Si no se ve reflejado, hay otro problema. Por eso que es importante comprender los tiempos. No es que yo pongo oxígeno y paso 3, 5, 6, 7, 8, 10 minutos y todavía no se refleja y digo, chuta, tengo que seguir esperando. No, no tengo que seguir esperando. Tengo que hacer otra cosa, aumentar el flujo. Hay otro problema que no responde a la oxigenoterapia. ¿Ya? Si nosotros ponemos oxígeno, en 12-13 segundos, piensen que del ventrículo izquierdo son 10 segundos máximo todo el cuerpo, más lo que se demora desde las venas pulmonares al caer a la aurícula y bajar, serán 5 segundos más. Por lo tanto, en un tiempo máximo de 15, 20, como mucho segundos, como mucho, en realidad es antes, entre 10, 15 segundos, si le pusimos oxígeno animal, tiene que verse reflejado en la oximetría de pulso. Por eso es importante visualizar estos tiempos. Desde que la sangre sale del ventrículo izquierdo hasta que llega a todos los tejidos, pasan 10 segundos. ¿Por qué? Por la velocidad de la sangre, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Porque la sangre viaja muy rápido a nivel de arterias y muy lento a nivel de venas. Es decir, dijimos, se demora 1 minuto en dar la vuelta completa, pero se demora 10 segundos en ir y después se demora otros 50 segundos en volver. Ahí ya vamos a ver entonces una diferencia del sistema arterial con el sistema venoso. De la sangre que sale desde el ventrículo izquierdo, de la sangre que sale de acá del ventrículo izquierdo, el 20% de esa sangre se va a la circulación visceral, se va a todos los órganos, a todas las vísceras, ¿cierto? A todos los órganos internos del animal, a todos los órganos abdominales. Con órganos me refiero a vísceras, porque la piel también es un órgano, estamos hablando de vísceras, por eso se llama circulación visceral, a todos los órganos internos. Un mismo 20%, así de importante, se va exclusivamente al riñón. El riñón es importantísimo y cuando hablamos en el soporte vital básico hablábamos constantemente de que necesitamos presión, ¿cierto?, para que la sangre llegara al cerebro, al corazón y a los riñones, y siempre mencionábamos otro órgano, el cerebro, el corazón y los riñones. ¿Por qué? Porque son los órganos que más reciben sangre y que son más demandantes de sangre y que son más sensibles a las pérdidas de sangre o más sensibles a las disminuciones de oxígeno.
Un 20% de la sangre se va a los riñones y un 20% se va a todos los otros órganos en su conjunto. Eso para que interpreten lo importante del riñón en términos de cuánta sangre pasa por él, ¿ya? Y cuánta sangre requiere que llegue al riñón. Este es un animal en reposo, ¿ya? Un 20% se da la musculatura esquelética. Musculatura esquelética estamos hablando de todos los músculos del movimiento, todos los músculos que están por encima y que recubren los huesos, todos los músculos de las patas, de las manos, los que recubren el tórax, el abdomen, ¿cierto? Todo lo que es musculatura esquelética. Para todos los músculos del cuerpo, un animal en reposo ocupa el 20% de la sangre que sale del ventrículo izquierdo. Ojo que esto evidentemente va a cambiar en un animal que no está en reposo y un animal que está haciendo ejercicio, está corriendo, va a ser bastante más que el 20%, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de un animal en reposo. Si este animal se pone a correr como loco, va a subir a mucho más, hasta un 60% de la sangre se puede ir a la musculatura esquelética si esta persona está corriendo, o perdón, si este animal está corriendo, ¿ya? Sobre todo si es un animal de alto rendimiento, que corre carreras, un gran porcentaje de sangre se va a ir a los músculos, a la musculatura esquelética. Un 15% de la sangre se va al cerebro, incluso menos sangre de lo que se va a los riñones se va al cerebro. Solamente un 15% de la sangre de un animal en reposo se va al cerebro. Evidentemente que el animal, si lo comparamos nosotros con el ser humano, tiene un cerebro bastante más chico, ¿cierto? El ser humano consume más sangre en el cerebro. El cerebro del humano consume bastante más sangre que el de distintas especies animales que tienen un cerebro bastante proporcionalmente de bastante menor tamaño, ¿cierto? Y el 3% de esta sangre se va a las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las arterias que irrigan el propio corazón. Son las arterias que están por fuera del corazón, que la rodean y bajan a través el miocardio, a través del músculo cardíaco, y son las arterias que nutren el propio corazón. El corazón no se nutre, o sea, sí, tiene una nutrición interna, pero en general al músculo del miocardio no le llega sangre por dentro del corazón. No es que la sangre que está acá, el ventrículo, sea la que nutre el miocardio. Así como los otros órganos, sale la sangre del corazón y se a una arteria coronaria, que son las arterias que nutren de manera externa, por fuera, digamos, el corazón. Y ellas requieren solo el 3% de la sangre que sale del ventrículo izquierdo. El resto de sangre que queda, que es aproximadamente el 20-22%, se va a los huesos y a la piel. La piel es un gran órgano, ¿cierto? Probablemente es el órgano más grande del organismo, de un animal, del humano también, muy importante, que si bien es delgado y todo, se lleva también una circulación importante, y los huesos, por supuesto que también, todos los huesos tienen una médula ósea, donde llega sangre y donde sale sangre y se oxigenan y ocurren procesos ahí. Es más, los glóbulos nacen ahí. Por lo tanto, el otro 22% aproximadamente de lo que falta se va a los huesos y a la piel. Así se distribuye en un animal en reposo, un animal normal, un perro, por ejemplo. Así se distribuye la sangre que sale del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, nosotros también podemos ir interpretando cosas. Chuta, ¿cuán importante es tener una hemorragia a nivel renal, por ejemplo? Se lleva una gran importante, una cantidad importante de la sangre. Distinto es, decimos, como tener una hemorragia en la piel, porque si bien entre un 22% de la sangre restante se va a toda la piel y a todos los huesos. Entonces, al final, cuando uno tiene una incisión, un pequeño tajito en la piel, la verdad que es muy poca la sangre en esa área que está afectada. Nunca una hemorragia exsanguinante va a ser una hemorragia de la piel, nunca. Ningún animal va a poder estar en riesgo vital, ¿cierto? No va a ser nunca una hemorragia que pone en riesgo la vida, una hemorragia cutánea, porque finalmente un 20% se va entre todos los huesos y toda la piel, que es grande, que cubre todo el cuerpo. Entonces también esto nos permite entender que hay hemorragias más importantes que otras, ¿cierto? Bien.
Ya habíamos revisado el concepto de circulación mayor y circulación menor, vamos a repetirlo rápidamente, ya lo habíamos visto en el curso de soporte vital básico, pero habíamos dicho entonces que de este corazón que está acá, ¿cierto? La circulación que ocurre desde el corazón hacia todos los órganos, donde los va a irrigar, va a llegar a todos los capilares, a través de los capilares sanguíneos, va a llegar a cada órgano y va a volver por la red venosa y va a llegar, ¿cierto?, a la aurícula derecha. Toda la circulación que ocurre entre el corazón y los órganos que tienen como objetivo oxigenar los órganos y volver al corazón, se le denomina circulación mayor o también circulación sistémica, ¿ya? También se le denomina de esa manera, circulación sistémica. En cambio, la circulación que tiene por objetivo entregar el CO2 al medio ambiente y captar oxígeno del medio ambiente para entregarlo a los tejidos y que ocurre entre el corazón, entre el ventrículo derecho, los pulmones y vuelta al corazón a la aurícula izquierda, recibe el nombre de circulación menor o también circulación pulmonar. El objetivo de esta circulación no es entregar el oxígeno a los tejidos, sino es eliminar el CO2 y captar el oxígeno al ambiente. O sea, cada una tiene funciones distintas. La circulación mayor, esta circulación que está acá, la circulación mayor, se lleva un 75% de la sangre, es decir, del volumen sanguíneo total del animal, del 100% de la sangre del animal, un 75% de la sangre está en este circuito, la circulación sistémica o circulación mayor, y solamente un 25% está dando vuelta entre los pulmones y el corazón, ¿cierto? En la circulación pulmonar o circulación menor. O sea, la gran cantidad de sangre que tenemos, que tiene un animal de compañía, está en su circulación sistémica. Y solamente un cuarto de ella está en la circulación pulmonar. Vamos a pasar algunos conceptos que ya lo habíamos pasado antes, así que los vamos a repasar simplemente muy rápido, que también son importantes, que habíamos visto conceptos importantes en el curso de soporte, en la lección 2 del curso de soporte vital básico, como por ejemplo el gasto cardíaco. Y recordemos que el gasto cardíaco finalmente era una fórmula en la que multiplicábamos el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? La cantidad de latidos que tiene el corazón en un minuto, ¿se acuerdan? La frecuencia cardíaca la calculamos en un minuto, nos dice latidos por minuto, ¿cierto? Por lo tanto, se refiere a la cantidad de contracciones, la cantidad de veces que se contrae ese corazón en un lapso de un minuto. Y el volumen de eyección era la cantidad de sangre que salía, ¿cierto?, a través del ventrículo. Cada vez que el ventrículo bombeaba, la cantidad de sangre que salía en cada latido. Cada vez que se contrae el ventrículo y sale una cantidad de sangre por cada latido, ¿cierto? En cada latido, eso se llama volumen de eyección. Habíamos dicho en el curso de soporte vital básico que eso era más o menos un flujo de 0.9 ml por kilogramo de peso. No sé si lo recuerdan. Eso es como 0.9 ml por kilo de peso lo que sale del corazón en cada latido, cada vez que se contrae el músculo cardíaco. Y si multiplicábamos entonces este volumen de eyección, la cantidad de sangre en cada latido, por la frecuencia cardíaca, nos iba a dar otro concepto que es el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que mueve el corazón, pero no en cada latido, sino en un lapso de un minuto. ¿Ya? Por lo tanto, ese parámetro es importante cuantificar el gasto cardíaco. Lo calculamos por minuto, pero es importante. Ya vamos a ver en una diapositiva más adelante un concepto de cuantificación del gasto cardíaco. Bien, ya conocido el corazón con algunas definiciones muy concretas, muy pequeñas, que ya la habíamos revisado algunas de ellas, vamos a pasar entonces a revisar el sistema vascular, ¿cierto? Es decir, la red de tuberías o cañerías que componen este sistema circulatorio.
Pasamos la bomba, ahora vamos a pasar entonces la red de arterias, de cañerías o tuberías. Y esta red de cañerías o tuberías se va a dividir en tres. La vamos a subdividir entonces en tres. En una red arterial, una red de alta presión, donde va a ir toda la sangre oxigenada hacia los tejidos, que tiene por objeto entregar ese oxígeno a los tejidos. Una red venosa, que es la red por donde viene de vuelta la sangre hacia el corazón. Y entre la red arterial y la red venosa ocurre el área de intercambio. Y la zona de intercambio es lo que llamamos la red capilar. Vamos a hablar ampliamente de cada uno de estos subsegmentos del sistema circulatorio. Las redes, los vasos sanguíneos los agrupamos todos en lo que se llaman vasos sanguíneos, pero vamos a tener vasos arteriales, vasos venosos y los capilares. Vamos a partir entonces por ver la red arterial. Y vamos a decir primero que nada que la red arterial se compone por grandes arterias, arterias más pequeñas, por arteriolas, ¿cierto? Vamos a decir que son conductos de alta presión comparado con la red venosa o la red capilar, que son de baja presión. Son conductos de alta presión. Y lo más importante o destacable de esta red es que solo concentra el 15% del volumen de sangre en la circulación mayor. Es decir, la circulación mayor, que era la que iba a todos los órganos, ya concentraba el 75% de la sangre de todo el cuerpo, porque el otro 75%, perdón, el otro 25% estaba solamente en la circulación menor pulmonar. Y de ese volumen, entonces, del volumen de la circulación mayor, las arterias solo concentran el 15% de la sangre. Entonces, al final, ¿cuánta sangre es la que va por las arterias del total del cuerpo? Poco. ¿Sí? Bastante poco, menos del 10%. O 10%, un poquito menos, ¿ya? Entonces, las arterias concentran solo el 15% de la sangre en la circulación mayor. Y la circulación mayor constituía el 75% de la sangre total. O sea, este es un 15% del 75%, no del 100%. ¿Ya? Y el resto está en los capilares sanguíneos y está en las venas, que son las que en realidad se llevan gran cantidad de sangre, el 80% de la sangre. Los capilares sanguíneos solo el 15%. Si bien las hemorragias arteriales son las más agresivas y causan la muerte rápido, solo tienen un 15% de la sangre. El otro va en las venas. Imagínense si fuera al revés, serían todavía más agresivas las hemorragias exsanguinantes arteriales. Hay unos 45.000 pequeñas arterias en un perro estándar de 30 kilogramos. Esto se calcula en un perro de 30 kilogramos, entre 20 y 30 kilogramos estándar. Hay unas 45.000 pequeñas arterias. Cada una de ellas, perdón, hay unas 20 millones de arteriolas. Las arterias se van ramificando en arteriolas, ¿sí? Que son más pequeñas todavía. Entonces, de una arteria va a varias arteriolas. Hay 20 millones de arteriolas, ¿ya? Y cada una de ellas, cada una de esas 20 millones de arteriolas, se ramifican en 80 capilares cada uno. Por lo tanto, imagínense, o calculen más fácil, ¿cierto? 20 por 80, ¿cuántos millones de capilares hay en un perro de 30 kilogramos? Es una red que es indibujable, no seríamos capaces de dibujarla, ¿cierto? Sería una mancha de rojo y azul. Entonces tenemos aproximadamente 45.000 pequeñas arterias, 20 millones de arteriolas, y cada una de esas 20 millones se ramifica a su vez en 80 capilares sanguíneos. ¿Por qué decimos que la red arterial es una red de alta presión? Porque es una red en que la presión arterial media es del orden de los 90 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio es la unidad que utilizamos para medir la presión arterial, ¿cierto? La conocemos porque en los humanos lo medimos igual. Y en los humanos medimos, ¿cierto? Vamos a hablar de la presión un poquito más adelante también. Pero en los humanos medimos presión, no dice tiene presión alta y presión baja, ¿cierto? Presión sistólica, diastólica. Y lo medimos de igual manera en milímetros de mercurio, esa es la unidad de presión.
en la que medimos la presión arterial. Por lo tanto, a nivel de arterias, la presión media, la presión arterial media, que ya vamos a definir lo que es la presión arterial media, es de 90 milímetros de mercurio. En las arteriolas que son más pequeñas, va disminuyendo esa presión. Entonces, cuando va de las arterias va a 90 milímetros de mercurio. De hecho, la arteria aorta es de 98 milímetros de mercurio, específicamente la arteria aorta. Después, cuando lleva el resto de la arteria, es 90 milímetros de mercurio. Cuando va hacia las arteriolas cada vez más pequeño, es de 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué va bajando la presión? Bueno, porque también se va subdividiendo. Imagínense, de 45.000 arterias pasa a 20 millones de arteriolas. Entonces, es como, si lo vemos en términos bomberiles, es como que una manguera de 75 milímetros pasemos a 10 o 12 mangueras de 45, evidentemente vamos a perder presión. ¿Ya? Entonces, si bien disminuye el diámetro, en realidad se va ramificando, y por lo tanto va disminuyendo la presión cada vez que se va ramificando más y más y más. Cada vez que son vasos sanguíneos más pequeños, también son más ramificados, y por lo tanto baja la presión. Entonces, en las arteriolas, la presión sanguínea equivale a 60 milímetros de mercurio. La velocidad de la sangre en toda la red de arterias, ¿ya? De arterias, es de 13 centímetros por segundo. ¿Ya? Es decir, la sangre en todas las grandes arterias aorta y grandes arterias es de 13 centímetros por segundo. Y de ahí viene la justificación del por qué decíamos que la sangre que sale del ventrículo izquierdo está en un máximo, en un lapso de 10 segundos hasta la última parte del cuerpo, ¿cierto? Decíamos, sale aquí el ventrículo izquierdo y en 10 segundos máximo está aquí en la punta de la oreja, está aquí en el hocico, está en los dedos de las manitos, en los dedos de las patas traseras o en la punta de la cola. Se demora máximo 10 segundos. ¿Por qué? Porque viaja a una velocidad de 13 centímetros por segundo, lo cual es una velocidad muy alta. Por lo tanto, la sangre que está acá, para que se demore 10 segundos, desde el corazón tiene que haber una distancia de 1,5 metros, 1,3 metros, ¿cierto? 1,30 metros. O sea, en 10 segundos es capaz de avanzar 1,30 metros la sangre en la red de arterias. Ahora, cuando baja a pequeñas arterias más pequeñitas, ¿cierto? Y después arteriolas, al igual forma como va disminuyendo la presión, también va disminuyendo la velocidad. No solo disminuye la presión, también disminuye la velocidad. Por lo tanto, ya en las arterias más pequeñas la velocidad baja a 6 centímetros por segundo, menos de la mitad. En las grandes arterias viaja a 13 centímetros por segundo, en las arterias más pequeñas a 6 centímetros por segundo. ¿Por qué? Porque se ramifica nuevamente. Imagínense, cada uno de esos 20 millones se ramifica en 80. Entonces va disminuyendo la presión y va disminuyendo la velocidad de circulación por esta gran ramificación. Los capilares. Vamos a hablar de la red capilar. Esta red arterial que va a alta presión, que viaja muy rápido, ¿cierto? A una gran velocidad. Luego de las arteriolas, se subramifica, como vimos en la PPT anterior, se subramifica en 80 capilares cada una. Se establece que cada arteriola es la puerta o la compuerta del capilar. Entonces, los capilares parten, ¿cierto? En la arteriola, esa es su compuerta, esa es su puerta de entrada al capilar. En la arteriola, cada una de ellas se subdivide en 80, ramifica, ¿cierto? En 80 capilares. Y es lo que denominamos el área de intercambio, que es lo que estamos viendo reflejado en esta imagen de acá, ¿cierto? Es lo que ocurre aquí. Cada arteriola se ramifica, aquí está bastante macro, porque cada una se ramifica en 80 a lo menos, ¿cierto? Y es el área de intercambio. Tiene una característica, que su diámetro es muy pequeño, tan pequeño que solo pasa un glóbulo rojo. Ese es el diámetro del capilar. Pasa un puro glóbulo rojo. Y los glóbulos rojos pasan en línea, así como en filita india. ¿Sí? Así de pequeño es un glóbulo rojo que evidentemente es microscópico. De ese tamaño es el capilar. Solo puede pasar un glóbulo rojo a la vez y van en fila india todos los glóbulos rojos pasando por el capilar.
Existen 1.700 millones de capilares en un perro promedio de 30 kilogramos. ¿Ya? 1.700.000 millones de capilares. ¿Ya? 1.700 millones de capilares. Es una red demasiado grande, ¿cierto? Pero en ella solo se concentra el 5% de la sangre en la circulación mayor o circulación sistémica. Dijimos que un 15% de la sangre en la circulación mayor estaba en las arterias, un 5% está en los capilares, porque si bien son muchos capilares, son 1.700 millones de capilares, pero son tan delgaditos, ya que al final, aunque sean muchos, concentran muy poca sangre. Solo el 5% del volumen sanguíneo de la circulación mayor está en ellos. Nada más que eso. Con esto ya sabemos entonces que el 80% de la sangre de la circulación mayor está en las venas, ¿cierto? Porque el 15% está en la arteria, el 5% está en los capilares. Y en los capilares la velocidad de circulación de la sangre es bajísima. Tan baja que, como aparece ahí, la velocidad es de 0,5 milímetros por segundo. Mejor dicho, en un tiempo de 2 segundos avanzan solo 1 milímetro. En 2 segundos la sangre avanza 1 milímetro. Viaja muy lentamente. ¿Y por qué tiene que viajar tan lentamente? Porque necesita hacer intercambio gaseoso. Si pasara muy rápido no podría haber intercambio. Entonces, el que viaje tan lentamente le permite hacer intercambio gaseoso. Le permite entonces ir entregando oxígeno, ¿cierto? A través del glóbulo rojo. Justamente para eso el capilar es del diámetro de un glóbulo rojo. Ese es el sentido. En que esté el capilar y el glóbulo rojo sea justo, pasa justito, digamos, para que esté muy cercano a las paredes y pueda pasar el oxígeno. Si el capilar fuera así de ancho y el glóbulo rojo muy pequeño en el medio, tendría que el oxígeno atravesar todo el plasma sanguíneo, atravesar la pared para ir a hacer intercambio. Eso no es eficiente, el oxígeno no podría viajar por ese medio. Entonces la manera que tiene el oxígeno o la adaptación para que se intercambie rápidamente a través de la pared es que el capilar sea de un tamaño en que el glóbulo rojo pasa justo, ya justo en fila india, y por lo tanto el intercambio es muy fácil a través de las paredes. No hay un espacio muerto en el medio, sino que está como pared con pared, el glóbulo rojo con la pared del capilar, y el oxígeno puede pasar y el CO2 también puede pasar. Y para eso, para que haya este paso efectivo de gases, tiene que ir muy lento. Si no va lento, no alcanzan a pasar los gases. Por lo tanto, es tan lento que cada 2 segundos avanza 1 milímetro. Este concepto o este principio de la velocidad capilar de la sangre en el capilar es el que justifica el principio del tiempo de llene capilar. El tiempo de llene capilar, que es un concepto que ustedes lo conocen, ¿sí? de los cursos humanos probablemente, ¿cierto? Se justifica, o su principio se basa en la velocidad de circulación capilar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nosotros decimos cuando apretamos, ¿cierto?, una mucosa, cuando apretamos la encía, cuando apretamos el lecho unguial, ¿cierto? Nosotros presionamos y soltamos y tiene que llenarse en tiempo máximo de 2 segundos, volver a quedar rosadita la mucosa, ¿cierto?, o los tejidos. Esos 2 segundos no es que nazcan de la nada, tienen una razón de ser. La razón de ser es que cuando nosotros apretamos, aquí el dedo apretamos una encía, lo que hicimos fue apretar los capilares y por lo tanto vaciarlos de sangre. Al apretar el capilar, empujamos la sangre hacia los lados y el capilar queda sin sangre. Después sacamos el dedo y la sangre tiene que volver. ¿Cuánto se demora en volver? 2 segundos. ¿Por qué 2 segundos? Porque en 2 segundos avanza 1 milímetro. Y esto es tridimensional, no es que solo avanzó, que apreté y avanzó de acá y de allá, avanza de todos lados, desde abajo, desde arriba, de todos lados del tejido, avanza 1 milímetro por todos lados y por lo tanto en un tiempo de 2 segundos ya llenó de nuevo ese tejido. Lo que estamos haciendo cuando apretamos es empujar la sangre en los capilares y al sacar el dedo se demoran justamente 2 segundos como máximo en volver a llenar ese tejido y que quede de color rojo, rosadito. Si no es así, decimos que hay una alteración circulatoria y ya sabemos que si se demora más de 2 segundos es porque hay una alteración en la circulación que no permite que la velocidad del capilar sea de 1 milímetro cada 2 segundos y probablemente una alteración en la velocidad de
de la sangre, la velocidad de la circulación. ¿Ya? Por lo tanto, los capilares son la zona de intercambio, son 1.700 millones de capilares, concentran muy poca sangre, no más allá del 5% de la sangre, y viajan muy lentamente la sangre, lo que justifica o el principio en el cual se basa la evaluación del tiempo de llena capilar. Y por último, para terminar con la red de vasos sanguíneos, vamos a hablar de la red venosa. La red venosa es aquella por la cual la sangre viaja de regreso, ¿cierto?, al corazón. Es decir, la sangre baja por las arterias, llega por la red arterial, llega a la red capilar, y una vez que ya hizo intercambio gaseoso, viajó muy lentamente por los capilares, entregó oxígeno, retiró CO2, ahora tiene que volver a empezar a juntarse para volver al corazón. Entonces, primero se ramificó, ahora tiene que empezar a unirse, ¿cierto? A tener como túbulos colectores, por decirlo de alguna manera, que vayan uniendo ahora todos estos capilares y se forma nuevamente un vaso sanguíneo que vaya hacia el corazón. Y por lo tanto, esa es toda la red venosa, se basa en venas, lo mismo que todo, venas pequeñas, grandes venas, vénulas. Las vénulas son las que se forman a partir de muchos capilares. ¿Ya? Son conductos de baja presión. Como ya la presión sanguínea que iba por las arterias llegó a la red capilar y ya se perdió la presión, ya en los capilares ya prácticamente la presión bajó a nada, muy bajísima. Entonces son conductos que cuando se van uniendo tienen muy baja presión. Sin embargo, en la red venosa se concentra el 80% del volumen de la circulación mayor. El 80% del volumen de la circulación mayor está en las venas. Las venas constituyen lo que llamamos el reservorio de la sangre. Ahí es donde está la mayor cantidad de sangre. Y vamos a ver un par de láminas más adelante que lo primero que se afecta ante una hemorragia es la red venosa, no la red arterial. Porque ahí está la cantidad de sangre concentrada, ahí es donde disminuye el volumen sanguíneo. Hay aproximadamente unos 73.000 pequeñas venas, ¿ya? Y unas 130 millones de vénulas. Entonces estos 1.700 millones de capilares se van uniendo hasta formar 130 millones de vénulas aproximadamente, y estas 130 millones de vénulas se vuelven y se siguen uniendo hasta formar unos 73.000 pequeñas venas, las que a su vez se van uniendo formando venas más grandes, venas mayores, hasta las venas cavas, caudal y craneal, que son las venas más grandes. La presión sanguínea dentro de las venas también es muy limitada, ya lo decíamos, bastante menor a la presión arterial. Decíamos que la presión arterial a nivel de la arteria aorta era de 98 milímetros de mercurio, presión arterial media. A través de las grandes arterias era de 90 milímetros de mercurio. A partir de las ya pequeñas arterias y arteriolas decíamos que era de 60 milímetros de mercurio. En cambio aquí estamos hablando de presiones de 12, de 6, de 3 milímetros de mercurio, muy bajísimas comparado con la red arterial. En las vénulas, que son las primeras que se van uniendo desde los capilares, la presión sanguínea es de unos 12 milímetros de mercurio aproximadamente. Luego, cuando ya se unen las venas pequeñas, es de unos 6 milímetros de mercurio, es decir, la presión disminuye a unos 6 milímetros de mercurio. Y ya la presión sanguínea a nivel de las venas cavas, de estos dos grandes vasos sanguíneos, vena cava craneal y caudal, es solo de 3 milímetros de mercurio. Esa es la velocidad con la que viaja la sangre en las venas cavas. 3 milímetros de mercurio es la presión, perdón, dije velocidad, es la presión con la que viaja. 3 milímetros de mercurio. Entonces la arteria aorta es de 98 milímetros de mercurio, y tenemos que, por el contrario, la vena cava caudal, ya que viaja cercana, ¿cierto? Uno va de ida y la otra viaja de vuelta, viajan muy cercanas ambas, es solamente de 3 milímetros de mercurio, la presión venosa, muy baja. En las pequeñas venas la sangre viaja a una velocidad de 1 centímetro por segundo. Entonces teníamos que en las grandes arterias la velocidad era de 13 centímetros por segundo, 13 centímetros por segundo, en cambio la velocidad en las venas es de 1 centímetro por segundo, ¿ya? 13 veces menor, bastante diferente estos parámetros. Entonces es importante comprender cosas.
las venas constituyen el reservorio de la sangre. Gran cantidad de sangre está acumulada en las venas. ¿Por qué no genera tan grandes hemorragias el sistema venoso? Porque está a muy poca presión y viaja a muy poca velocidad. ¿Por qué no se generan grandes hemorragias? Porque viaja a muy poca velocidad. Entonces, si hay un lugar donde hay una herida y sale sangre, en reponerse esa sangre, en que llegue el resto de la sangre para salir por esa hemorragia, por esa zona de incisión, por esa herida, se demora porque viaja a 1 centímetro por segundo. Se demora, es como que se va llenando, ¿sí? Más que viajar a un pulso, es como que se va llenando, las venas se van llenando por caudal, ¿sí? No por presión. Se van llenando por acumulación, van subiendo como por caudal. Entonces, hay un sangrado, pero un sangrado que no es tan activo, que no es tan agresivo. Aunque hay mucha sangre, se demora mucho en ir saliendo. Viaja a muy baja presión, como viaja a baja presión, le cuesta salir, no es tan fácil que salga, ¿ya? Y por otro lado, la velocidad de reposición de esa sangre es baja, por lo tanto se demora en reponerse, por lo tanto no son hemorragias tan importantes. No así las hemorragias arteriales, que si bien es menos sangre la que viaja por las arterias, viaja a mucha presión, entonces ante una ruptura sale mucha sangre porque va a mucha presión y viaja muy rápido. Esa es la diferencia fundamental. Bien, y por último vamos a pasar por el último componente del sistema circulatorio, que es la sangre. La sangre, como dijimos, es el fluido, ¿cierto? Que transporta todo, justamente, que cumple este rol de transportar todo lo que hablamos en la primera diapositiva. Y el volumen de sangre de un animal representa un porcentaje de entre un 7 a un 8% en litros respecto a su peso corporal, ¿ya? Es decir, un animal que pese 50 kilogramos, por ejemplo, un perro grande que pese 50 kilogramos, va a tener, por ejemplo, un 8% de sangre. Eso va a representar aproximadamente 4 litros de sangre. Estos porcentajes son muy similares a los del humano. Ya el humano, entonces un humano de 100 kilos tiene aproximadamente 8 litros de sangre. Un perro 50 litros, perdón, un perro 50 kilos va a tener aproximadamente 4 litros de sangre. Hay una leve disminución en que los gatos tienen menos porcentaje de sangre que los perros, pero lo agrupamos cercano al 7%, puede ser 6,8, 7%. En general, un gato tiene un poquito menos de sangre porcentualmente, no solo por tamaño, me refiero porcentualmente, por kilogramo de peso, ¿cierto? Tiene un poquito menos de sangre que el perro. ¿Ya? Pero es importante, es súper importante ser capaces de hacer el nexo entre un animal pequeño y un animal grande, ¿ya? ¿Cuántos litros de sangre va a tener cada uno? Ya me parece que por ahí, no sé si, pero bueno. Entonces eso es importante comprenderlo. Un perro que pesa 50 kilogramos, que tiene 4 litros de sangre, dijimos en la introducción, en la PPT número 1, que con un 30% de esa pérdida, ya el animal va a estar inconsciente. Entonces, un 30% de 4 litros, estamos hablando que va a ser aproximadamente 1 litro, ¿ya? 1 litro y algo, 1 litro punto 3, por ahí. 1 litro punto 2, ¿cierto? 1,2 litros. Eso va a ser un 30%, 1 litro 200. Es un volumen importante, ¿cierto? En un perro de 50 kilogramos. Sin embargo, si nos referimos a un gato de 3,7 kilos, un 30% representan solo 77 ml. 77 ml, así menos de la mitad de un vaso de agua. Estas cajitas de jugo Tetra Pak, de jugo individuales, de leche individual, son 200 cc. Imagínense que 77 ml es menos de la mitad de eso. O sea, es muy poco, lo que representa una pérdida del 30%, en el cual el animal ya va a estar inconsciente y en riesgo vital. Eso obviamente tenemos que entonces ser capaces de valorarlo respecto al tamaño
y al porcentaje de sangre que tiene, ¿ya? El componente celular de la sangre promedio es del 45%, que quiere decir que tiene un 55% de líquido, de agua o de plasma sanguíneo en general que llamamos, y el otro 45% lo componen glóbulos rojos, que son los que transportan principalmente el oxígeno, glóbulos blancos, que son los componentes del sistema inmunológico o inmunitario, y plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Son pedacitos de membranas de célula que salen desde la médula ósea, que es donde se generan los glóbulos en la médula ósea, son partes de membranas de la célula que tienen una función de generar trombos, ¿sí? También se le llaman trombocitos, células de trombos o plaquetas. Ya trombos son tapones, su función principal es hacer tapones donde hay hemorragias. Básicamente siempre lo representamos como ladrillo, ¿cierto? Cuando hay un hoyo en un muro es como que ponemos puros ladrillitos para taparlo. Bueno, cuando hay una incisión, cuando hay una herida en un vaso sanguíneo, su función es acoplarse, adherirse como si fueran ladrillos, ya unas sobre otras, tapando entonces esta zona de hemorragia. Esa es la función de las plaquetas. Como un muro de ladrillo necesita un mortero, ¿cierto? Un medio de unión, las plaquetas también lo necesitan. No se unen por sí solas. También tienen entonces proteínas que ayudan a que se unan. ¿Ya? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero todo este componente celular que llamamos de la sangre, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, corresponden aproximadamente en promedio a un 45%. Pueden haber diferencias, como aparece ahí, entre especies, entre altitudes, entre otros procesos fisiológicos, entre un 30 y un 60%, pero como promedio un 45%. El resto, el otro 55%, es entonces agua, líquido, plasma sanguíneo. Los glóbulos rojos participan en el transporte del oxígeno, ¿cierto? Y del CO2. Incorporan el oxígeno al organismo y retiran el CO2 de los tejidos mediante la hemoglobina. La hemoglobina es el pigmento que viaja dentro del glóbulo rojo y que tiene un grupo fierro, ya lo habíamos comentado, lo que le da el color a la sangre rojo, lo que le da el sabor, cuando uno tiene una hemorragia, ¿cierto? Y siente el sabor a fierro, cuando somos capaces de sentir el sabor de la sangre. Y hasta el olor, uno siente el olor a fierro. Entonces, de hecho, uno cuando tiene una hemorragia puede sentir el olor a fierro, el sabor a fierro, y le da el color a la sangre rojo, la hemoglobina, ¿cierto? Que posee hierro o fierro. En 100 ml de sangre oxigenada, en 100 ml, ¿cierto?, de sangre oxigenada, se transportan aproximadamente 20 ml de oxígeno. En 100 ml de sangre, 20 ml de esos son oxígeno que se está transportando dentro del glóbulo rojo. Aproximadamente el 98,5% del oxígeno viaja dentro del glóbulo rojo. Eventualmente hay un 1,5% de oxígeno que no viaja dentro del glóbulo rojo y viaja suelto, libre en el plasma sanguíneo. Pero es un dato nomás, porque no es oxígeno que está haciendo nada y prácticamente no nos sirve para nada. El oxígeno que está entregándose a los tejidos es el oxígeno que va dentro del glóbulo rojo. Y ese oxígeno es el que se entrega a los tejidos y que es del orden del 98,5% de el oxígeno que viaja en la sangre. Hay un 1,5%, perdón, que viaja diluido en el plasma sanguíneo. Pero no nos importa porque no sirve mucho, lo que nos sirve es el oxígeno que va al interior del glóbulo rojo y que permite entonces entregarlo a los tejidos y recuperar el CO2 para llevarlo a excretarse o entregarse o liberarse al medio ambiente. Y como ya lo veíamos ahí, las plaquetas o trombocitos son las que participan en la hemostasia, ¿cierto? En la capacidad entonces de hacer trombos, hacer tapones, hacer coágulos, ¿sí? Coagular para impedir que la sangre siga saliendo a través de la herida, la incisión por donde está saliendo, a través de la pérdida de continuidad de un vaso sanguíneo. Bien, pasado entonces los tres componentes del sistema circulatorio, la bomba compuesta por el corazón, la red de cañerías a tuberías compuestas por los capilares,
por las que son el medio, el sitio de unión, por las arterias y por las venas, y el componente que viaja al interior, que es la sangre, vamos a pasar a revisar 3 o 4 conceptos que también son importantes para comprender de mejor manera la fisiología y luego la fisiopatología del sangrado. Y vamos a hablar de la presión arterial rápidamente. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre en las paredes de los vasos sanguíneos. Es decir, la presión que está ejerciendo la sangre hacia afuera, paredes de los vasos sanguíneos, es lo que nosotros llamamos presión arterial, ¿ya? Y básicamente lo que hace la sangre en los vasos sanguíneos es distender las paredes, abrir las paredes. Y eso es lo que nosotros captamos como presión arterial. Eso es lo que medimos, la distensión de las paredes de la arteria, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es la presión arterial? La presión que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria o vena del vaso sanguíneo que la contiene. Hablamos de una presión diastólica y una presión sistólica, ¿ya? La presión sistólica es la presión, entre comillas, presión alta, que llamamos coloquialmente, que llaman las personas, es la presión justo que ocurre cuando se genera la contracción cardíaca, cuando se hace la sístole cardíaca. ¿Qué es la sístole? La contracción cardíaca. Por eso se llama presión sistólica, justo en la sístole, es decir, justo en la contracción, que también coloquialmente llamamos presión alta, y una presión diastólica, que es la presión justo en la fase de relajación del corazón. El corazón se contrae, y cuando se contrae medimos la presión más alta, y cuando se relaja, justo antes de la siguiente contracción, es la presión más baja que podemos medir en un vaso sanguíneo. Justo antes de la siguiente contracción se genera la presión más baja que nosotros podemos medir en un vaso sanguíneo. Y esa es la presión diastólica. En un perro promedio de 30 kilogramos, la presión sistólica, la presión justo en la contracción, es de 120 milímetros de mercurio. Promedio, estos son todos promedios. Y la presión diastólica es de un promedio de 80 milímetros de mercurio. Presión alta, ¿cierto? 120 milímetros, presión baja, 80 milímetros de mercurio. O presión sistólica y presión diastólica. La gente dice, se va a tomar la presión y dice, tengo 12,8, ¿cierto? 12,8 quiere decir 120 milímetros de mercurio y 80 milímetros de mercurio. Muchas veces uno escucha, no, tengo 11,7, tengo 12,8, tengo 13. En realidad eso quiere decir 120, 130. ¿Ya? Es una manera de abreviarlo. La presión arterial media, ¿ya? Es la presión que mantiene la circulación, ¿ya? Es un concepto, es un cálculo, ¿ya? Matemático. Y ese cálculo es el que nos da indicios de la perfusión de los órganos. Cuando nosotros decimos hay tanta presión arterial media, eso no, de alguna manera nos genera una alerta o no, porque decimos sí, se están oxigenando y perfundiendo los tejidos o no se están oxigenando y perfundiendo los tejidos. ¿Ya? En la arteria aorta, ya lo habíamos dicho, es de 98 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y el resto de las arterias, habíamos visto, la grande arteria era 90 milímetros de mercurio. Esa es la presión arterial media. ¿Cómo se calcula la presión arterial media? Bueno, uno puede poner un equipo que nos dé la presión arterial media. Un monitor multiparámetro o algún esfingomanómetro digital nos puede dar ese valor. Puede dar el valor de la presión arterial media. Pero también no puede calcularlo. Uno puede tomar la presión con un esfingomanómetro análogo, ¿cierto? No digital, o con un manómetro de mercurio, si quiere, y podemos nosotros calcular esa presión arterial. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? De una fórmula muy básica, que es la presión diastólica, es decir, la presión baja, más 1/3 de la presión de pulso. Ya vamos a explicar al tiro lo que es la presión de pulso. Entonces nosotros, si le tomamos la presión a un paciente, nosotros podemos tomar la presión, calcular la presión alta y la baja, y podríamos en base a eso calcular la presión arterial media. ¿Para qué nos sirve? Lo dijimos ampliamente en el curso de soporte vital básico. Nosotros nos aseguramos de que exista perfusión cerebral, perfusión renal y perfusión de las arterias coronarias, siempre y cuando haya más
de 55 milímetros de mercurio de presión arterial media. Si hay menos que eso, no está entrando la sangre al cerebro, no está entrando la sangre a los riñones, no está entrando la sangre a las arterias coronarias. Por lo tanto, es importante desde el punto de vista hemodinámico que nosotros podamos, si tenemos los elementos, evidentemente, y podemos hacerlo, que podamos calcularlo. ¿Qué es la presión de pulso? Muy fácil. La diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Así de sencillo. ¿Qué es la presión de pulso? 120 menos 80 en este caso. Por lo tanto, 40. Eso es la presión de pulso. Entonces, ¿cómo calculamos la presión arterial media? En este caso sería 80 más 1/3 de 40. Eso es, no demoramos nada, lo hacemos mentalmente, no tenemos ni que anotarlo en un papel. Tomamos la presión alta y la baja, por ejemplo, 128 con 80, lo resto me da 40. Entonces estos 40, es 80 más 1/3 de 40. Y ya tengo una idea de cuál es la presión arterial media, si este animal se está perfundiendo de buena manera. Si no tengo que reanimarlo, por ejemplo, lo decíamos en el curso de soporte vital básico, si tiene menos de 55 tengo que reanimar, tengo que empezar a comprimir porque no está, ¿cierto?, entrando la sangre a donde necesito que entre. ¿Ya? Y tenemos otra presión también, ¿ya?, que es la presión de perfusión. Y la presión de perfusión no la vamos a poder calcular, solo lo voy a hablar conceptualmente. Es la presión arterial media menos la presión venosa. Entonces simplemente voy a hacer un tema conceptual acá, por eso puse este esquema. Nosotros en este lado, el lado arterial, tenemos una presión arterial media, y en este lado, en la red venosa, teníamos una presión venosa, ¿ya? Que la habíamos dicho, era 6, ¿cierto? Después 3 milímetros de mercurio, 12 milímetros de mercurio en las vénulas, 6 milímetros de mercurio en las venas pequeñas, y en las venas cavas dijimos que era 3 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es la presión de perfusión aquí en los tejidos? Es la presión de este lado, ¿cierto? La presión que está a este lado del circuito es la presión arterial, menos la presión de este lado del circuito. Entonces, si yo calculo que por este es el circuito de ida y este es el circuito de vuelta, ¿a qué presión se están perfundiendo los tejidos aquí en el medio? Calculo esta presión menos esta. La del lado de la arteria menos la del lado de las venas. Y esa es la presión que se están perfundiendo los tejidos. Entonces, si nosotros sabemos que a nivel de la arteria aorta, la presión arterial media, esto es un promedio, evidentemente, a nivel de la arteria aorta, la presión arterial media es de 98 milímetros de mercurio, y sabemos que a nivel de la vena cava, lo que llamamos presión venosa central, es de 3 milímetros de mercurio, la diferencia entre 98 menos 3 son 95. Eso se llama presión de perfusión, un tema conceptual. 95 milímetros de mercurio es la presión a la cual se están perfundiendo los tejidos, que es la diferencia de la presión de llegada con la presión de salida. Eso es presión de perfusión, pero algo que no vamos a poder calcular realmente en el medio prehospitalario, porque no calculamos presiones venosas centrales. Eso se calcula con un catéter venoso central que llega ahí justo a la entrada de la aurícula derecha. Pero sí podemos calcular las otras presiones con un esfingomanómetro. Podemos calcular presión sistólica, podemos calcular presión diastólica, podemos calcular presión de pulso y podemos calcular presión arterial media. En 30 segundos podemos calcular todo eso, en un minuto. Ya tenemos un estatus, ¿cierto?, hemodinámico de ese paciente. Tiene buena presión, se está perfundiendo bien, está llegando, tiene una buena presión arterial media, por lo tanto se están perfundiendo sus tejidos más nobles que necesitamos. ¿Qué presión de pulso tiene? ¿Ya? Eso es importante. Siempre pongo esto acá, la presión de pulso. ¿Por qué? Porque es una presión muy poco utilizada. Casi no se utiliza. Se utiliza poco. Y yo siempre la destaco porque es una presión que nos puede entregar parámetros importantes. Entonces aquí ponemos un ejemplo, que siempre pongo este ejemplo solo para que la tengamos visualizada, porque es fácil de tomar. Porque si tomo la presión con un esfingomanómetro, esto ocurre igual en un humano, exactamente igual. Casi todas las máquinas tenemos esfingomanómetro y podemos tomar presiones, y pocas veces medimos la presión de pulso. Ponemos un esfingomanómetro que tenemos en la máquina, tengo la presión alta, la baja, y simplemente restando esas dos, restando la alta menos la baja, tengo la presión de pulso. Me sale gratis, un cálculo que lo hacemos mental.
¿Por qué es importante? ¿Y por qué yo siempre la destaco? Porque a veces ocurre que los animales, y las personas también, están dentro de los rangos de presión. Están dentro de su rango. Aquí puse un ejemplo, un animal con una presión arterial de 118,68 está dentro del rango. Un perro de 30 kilos que tiene una presión casi de 12,7, por decirlo en la rápida, está dentro de un rango normal. Cualquiera me diría sí, está dentro del rango, la verdad que no requiere una intervención en este momento. Pasan 5 minutos, le vuelvo a tomar la presión y tiene 108,84, también está dentro del rango. También está dentro de un rango normal de un perro. Yo diría, ah, tiene 108, ok, está dentro del rango. Pero ¿qué diferencia hay en estas dos presiones que ambas están dentro del rango correcto? Tomada 5 minutos una después de la otra. Que si calculáramos la presión de pulso, por eso es una herramienta que a mí me importa destacar siempre, si hubiésemos calculado la presión de pulso acá respecto a la presión de pulso acá, nos daríamos cuenta que hay una disminución del 50% de la presión de pulso. 118 menos 68 me da 50. A los 5 minutos tomé 108 menos 84, me da 24, bajó más del 50% la presión de pulso. Pero están los rangos normales, ambas. Cuando hay una baja de más del 50% de la presión de pulso, indica que hay una baja del 50% del volumen de eyección. ¿Recuerdan que el volumen de eyección era la cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido? Bueno, una presión de pulso que tomemos en un minuto y la tomemos después y hay una disminución del 50% de esa presión de pulso, indica que hay una disminución de la mitad del volumen de eyección. El corazón está bombeando la mitad de lo que estaba bombeando hace 5 minutos. ¿Cómo no va a ser importante? Es tremendamente importante. Esa sangre en alguna parte está, probablemente perdiéndose por una hemorragia. Podría ser una hemorragia interna. Muchas veces una pregunta que siempre hacen, ¿cómo podríamos saber que es una hemorragia interna? Bueno, mide presiones. Y lo tenemos ahí y no es difícil. Lo podemos hacer. Y en un humano también. Medimos presiones, calculamos presión de pulso, digo, chuta, bajó, está dentro del rango, pero bajó la mitad. Implica que el corazón está bombeando la mitad de sangre de lo que estaba bombeando hace 5 minutos atrás. Entonces es importante, porque recordemos que el volumen de eyección, lo habíamos visto también en el curso de soporte vital básico, el volumen de eyección se altera principalmente por 3 factores. La precarga, ¿cierto? La cantidad de sangre que llenaba el ventrículo, la precarga, la poscarga, la presión que juega en contra, ¿cierto? La presión de la arteria aorta que juega en contra de la salida de la sangre a través del ventrículo izquierdo, y la contractilidad, es decir, la capacidad de contraerse del corazón. Y dijimos además que la contractilidad se alteraba por varios factores, entre ellos la hipoxia, la disminución de oxígeno, entre ellos otros muy importantes, la acidosis metabólica. Ah, entonces, ¿no será que hay un proceso acidótico? ¿No será que hay que ponerle oxígeno a este animal? A lo mejor tiene que ver simplemente con un tema respiratorio, que una deficiencia de oxígeno, esa deficiencia de oxígeno hizo que perdiera contractilidad y esa pérdida de contractilidad hizo que perdiera la mitad del volumen de eyección, en 5 minutos. Ah, pongamos el oxígeno, vemos cómo anda, disminuyamos la acidosis metabólica. Bueno, vamos a hablar de eso en una diapositiva. Lo que me interesa destacar es que la presión de pulso tiene un valor tremendo y en general es súper subutilizada, nadie la toma en cuenta. ¿Ya? Entonces me interesa que la puedan tomar en cuenta y en humanos también, así que les va a servir igual para todos. Bien. Cuando tenemos una hemorragia, ¿ya? Aquí hay simplemente un esquema, el manual está bastante más paso a paso explicado, vamos a ver simplemente este esquema, pero es un resumen que creo que es importante. Cuando tenemos una hemorragia, lo que hay evidentemente es una pérdida de sangre, entonces disminuye el volumen de sangre. Ante una disminución del volumen de sangre, la primera red que sufre o que detecta que se ve afectada por esta disminución del volumen de sangre es la red venosa. Ya lo decíamos, ¿por qué la red venosa? Porque las venas tienen el 80% de la sangre
son el reservorio natural de la sangre, en ellas van el 80% de la sangre de la circulación sistémica o circulación mayor. Entonces, ante una pérdida, aunque sea una pérdida de sangre arterial, aunque sea una arteria la que está sangrando, lo que va a ocurrir es que va a llegar menos sangre a la red venosa. Entonces, la que se ve afectada mayoritariamente es la red venosa. Y lo que ocurre es que disminuye rápidamente la presión venosa central. No necesariamente disminuye al principio, después claro que va a disminuir, pero no necesariamente disminuye en un principio la presión arterial. ¿Por qué no necesariamente disminuye la presión arterial? Porque también se empieza a ver mecanismos de compensación para mantener la presión arterial. Pero sí la presión que disminuye rápidamente, porque depende directamente de la cantidad de sangre. En cambio, la presión arterial no depende solo de la sangre, también depende del bombeo, de la contractilidad, de otras cosas. Pero en cambio la presión venosa, la presión de las venas depende de que llegue sangre, dijimos, ¿no? La presión no es por presión, sino que es por volumen, ¿cierto? Entonces, si llega menos volumen de sangre, va a bajar rápidamente la presión sanguínea venosa. Entonces, ante una disminución de volumen de sangre, lo que va a ocurrir es que rápidamente va a bajar la presión venosa central. Rápidamente baja la presión venosa central. Voy a hacer una pausa aquí y está bastante mejor explicado el manual. Simplemente les voy a comentar que existen lo que llamamos varoreceptores. Y los varoreceptores son receptores de presión, que son capaces de detectar presión y enviar una señal al cerebro que dice, aquí detecté una baja de presión. De esos varoreceptores, que son células, ¿cierto?, del sistema nervioso, tenemos varoreceptores auriculares que están aquí en la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y tenemos varoreceptores arteriales que están en las arterias, sale la arteria aorta, y las arterias que se van hacia la cabeza son las arterias carótidas de cada lado, y la carótida se divide en una carótida interna y otra carótida externa, justo después de la división, justo después de esa división de cada carótida. Una carótida se divide acá, la otra se divide acá, y se divide en dos ramas. Justo después de la división de la carótida interna con la externa, por el lado de la carótida interna, hay otros varoreceptores que son arteriales. ¿Ya? Entonces hago esa pausa. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante una disminución del volumen de sangre, hay una disminución de la presión venosa central. Entonces, lo que va a ocurrir es que al disminuir la presión venosa, va a llegar, y como disminuye el volumen, va a llegar menos sangre a la aurícula derecha de vuelta del corazón, o sea, de todo el cuerpo, de todo el organismo. Va a llegar menos sangre de regreso del corazón a la aurícula derecha. Se resintió el sistema venoso, bajó la presión venosa, disminuyó el volumen, ¿cierto?, de sangre en las venas, y por lo tanto va a llegar menos sangre a la aurícula derecha. Y como llegó menos sangre a la aurícula derecha, y la aurícula derecha se distendió menos, porque se acuerdan que yo les comenté que la presión era la distensión de las paredes de una arteria o una vena, y también la distensión de las paredes de la aurícula, cuando llega sangre y se distienden y se abren, eso es lo que genera la presión, la distensión de las paredes por un volumen de sangre. Como llega menos sangre y hay menos distensión de las paredes, los varoreceptores auriculares que están acá, de inmediato, primero el de la aurícula derecha, de inmediato dice, oye, estoy recibiendo menos presión de la que tengo que recibir. Y por lo tanto, de inmediato, por eso acá pusimos venosa central, de inmediato, ahí disminuye entonces la actividad de los receptores auriculares de volumen. Los receptores que están aquí en la aurícula dicen, oye, está llegando menos sangre. Y inmediato tiene una señal al cerebro. Después de unos 3 o 4 latidos, esto se va a ir, ¿cierto?, a los pulmones, van a volver por acá y también va a disminuir entonces la presión de la aurícula izquierda, ¿cierto? Porque se va a los pulmones y vuelve a la aurícula izquierda, también va a disminuir. Por lo tanto, 3 o 4 latidos después, los varoreceptores de la aurícula izquierda también van a tirar la señal al cerebro, van a decir, oye, yo también estoy recibiendo menos presión. ¿Sí? Esa es la primera señal, la señal de la aurícula derecha y izquierda, que dice en el cerebro, estamos recibiendo menos presión. Después de eso, como la aurícula derecha recibió menos sangre, evidentemente va a haber una disminución de la precarga, porque recordemos que la precarga era el llenado, ¿cierto?, del ventrículo. ¿Y de dónde venía la sangre del ventrículo? Desde la aurícula que está arriba. Entonces, al abrirse el ventrículo, cae la sangre, al abrirse el ventrículo, cae la sangre que está arriba de la aurícula y llena. Y eso era la precarga. Si había menos sangre en la aurícula, obviamente que la precarga va a ser menor.
Entonces, al disminuir el volumen de sangre, disminuye la presión venosa central, disminuye la precarga del ventrículo primero derecho y luego izquierdo. Como disminuye la precarga, disminuye el volumen de eyección. El volumen de eyección era la cantidad de sangre que salía del corazón en cada latido. Y una de las cosas que más lo afectaba era la precarga. Y ahora si hay menos precarga, entonces va a haber menor volumen de eyección. Y si hay menor volumen de eyección, recuerden que el gasto cardíaco era el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca, va a haber menor gasto cardíaco. ¿Ya? Si hay menor volumen de eyección, va a haber menor presión, porque nuevamente, ¿qué era la presión? La distensión de las paredes de la arteria porque le llegó sangre. ¿Y qué pasa si hay menor volumen de eyección, le llega menos sangre, las paredes se distienden menos? Entonces disminuye la presión arterial media, disminuye la presión de pulso. Y una vez que disminuye la presión en las arterias, recién en las arterias carótidas van a activarse ahora los vasoreceptores arteriales de las arterias carótidas. Entonces, primero se activan los vasoreceptores auriculares, después se activan los vasoreceptores arteriales de las arterias carótidas, pero ambos finalmente lo que hacen es decirle al cerebro que estamos recibiendo menor presión y por lo tanto hay que activar un mecanismo de compensación porque hay un problema circulatorio que nos va a llevar a la muerte rápidamente si no activamos mecanismos de compensación. Estos mecanismos de compensación están basados en el aumento de la actividad simpática y la disminución de la actividad parasimpática. ¿Qué significa esto? El sistema nervioso autónomo, es decir, el sistema nervioso que se maneja por sí solo, que nosotros no controlamos, que el perro no controla, que nos controla a nosotros, ¿cierto? Ese sistema nervioso autónomo se divide en dos grandes ramas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el que se activa en la lucha o en la huida. Cuando peleamos con alguien, cuando chocamos y nos bajamos del auto a pelear, se activa el sistema nervioso simpático. O si en este minuto se pusiera a temblar, yo les aseguro que si ahora se pone a temblar, en menos de 3 segundos va a aumentar la frecuencia cardíaca nuestra, va a aumentar la respiración, los ojos, las pupilas van a quedar así, se nos va a llenar de sangre todos los músculos para correr, ¿cierto? Eso es actividad simpática. En cambio, la actividad parasimpática es la que se activa cuando estamos haciendo labores cotidianas, leyendo, acostados, viendo tele, cocinando, almorzando. Ahí no hay que correr de nada. Ahí hay un predominio de actividad parasimpática. Entonces, cuando estos vasoreceptores le dicen al cerebro, oye, está disminuyendo la presión, el problema de presión, el cerebro entonces dice, aumenta la actividad simpática, la actividad pensando en la lucha o en la huida, y se basa entonces en neurotransmisores, que son dos principalmente, la adrenalina, la noradrenalina, por todos conocidos la adrenalina, ¿cierto? Son dos neurotransmisores del sistema nervioso simpático, pero tienen dos características importantes, que ambas actúan como hormonas y como neurotransmisores. ¿Qué quiere decir que actúan como hormonas? Que viajan por el torrente sanguíneo y también viajan haciendo sinapsis a través de las neuronas. Tienen dos vías de acción rápidas y paralelas. Viajan haciendo sinapsis entre las neuronas por el sistema nervioso y también viajan haciendo función hormonal a través de los vasos sanguíneos. Entonces tiene una actividad bastante paralela y potente, ¿ya? Y entonces una vez activada los mecanismos simpáticos, generan una serie de efectos que tienen por objetivo contrarrestar todo lo que está acá. Tienen por objetivo mejorar el volumen, aumentar la presión venosa central, aumentar la precarga, aumentar el volumen de eyección, aumentar el gasto cardíaco, todo lo que está aquí, aumentar la presión arterial, aumentar la presión de pulso. ¿Ya? Todos estos mecanismos de compensación tienen que ver con corregir todo lo que vimos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, ante una actividad de aumento de la actividad simpática y liberación rápida de adrenalina y noradrenalina, van a ocurrir varias cosas. Entre ellas, vasoconstricción. ¿Qué es la vasoconstricción? En que los vasos sanguíneos tienen un volumen, disminuyen su volumen. ¿Y qué hacen al disminuir los volúmenes? Aumenta la presión y aumenta la resistencia periférica, ¿ya? ¿Qué hace esto? Que la sangre se concentre, se disminuya de la periferia y se vaya a concentrar al centro, al eje, ¿cierto? Corazón, cerebro, riñones, a los órganos nobles.
y disminuya entonces la sangre que está en la piel, en la periferia. Ya aumenta la frecuencia cardíaca. La adrenalina y la noradrenalina actúan directamente sobre el corazón y aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y qué pasa cuando aumenta la frecuencia cardíaca? Va a aumentar el gasto cardíaco, porque recuerdan que el gasto cardíaco era volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Si aumenta entonces la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco. También va a haber un aumento de contractilidad. La adrenalina trabaja directamente sobre el corazón y aumenta la contractilidad. Y la contractilidad era uno de los 3 factores que aumentaba el volumen de eyección. Entonces, ante mayor contractilidad hay mayor volumen de eyección y además hay mayor frecuencia cardíaca. Entonces hace que el gasto cardíaco suba rápidamente. Y por último, cuando la hemorragia es más grande todavía, cuando ya es más agresiva, ya hemos perdido más sangre, se genera una venoconstricción, no solo una vasoconstricción de las arterias, sino que se genera una venoconstricción, una contracción de las venas abdominales. Hay una venoconstricción abdominal, se contrae el abdomen y eso hace que se contraigan las venas. ¿Y por qué las venas? Porque las venas contenían el 80% del volumen. Y al contraerse las venas, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Un aumento de la presión venosa central. Y si aumentaba la presión venosa central, va a llegar la sangre adecuada a la aurícula y va a llegar la precarga adecuada al ventrículo derecho. Vamos a contrarrestar todo lo que vimos entonces en esta diapositiva anterior. Y por último, cuando hay esta venoconstricción abdominal, también lo que ocurre es que hay una contracción del vaso, una contracción esplénica, una contracción del vaso, ¿ya? Y la contracción del vaso está definido que puede aportar hasta un 10% del volumen de sangre perdido. El vaso, que es un órgano que guarda los glóbulos rojos, que almacena los glóbulos rojos, puede contener hasta un 10%, o sea, perdón, puede aportar hasta un 10% de lo perdido. Si perdimos un volumen, un 30% de sangre, por ejemplo, para volver al ejemplo anterior, al contraerse el vaso puede recuperar un 10% rápidamente. Eso ocurre cuando ya la hemorragia es muy grande, hay una contracción completa abdominal, se contraen las venas abdominales y se contrae el vaso rápidamente, entregando hasta un 10% de volumen sanguíneo, pero además muy concentrado en glóbulos rojos, con alta concentración de glóbulos rojos. Y acá vamos a hacer una comparación, aquí vamos a hacer una comparación entre una hemorragia con mecanismos de compensación y una hemorragia sin mecanismos de compensación. ¿Por qué? Porque el animal, si bien tiene sus mecanismos de compensación, pero a lo mejor fallan. En un politraumatismo lo más probable es que fallen. Un animal que va caminando por la calle normal, bien, y te llega, por un ejemplo, un balazo en una arteria, es un animal que está bien todo su cuerpo, su cerebro está funcionando, su riñón está funcionando, su corazón está funcionando, sus mecanismos están funcionando, está normotérmico, está a una temperatura corporal correcta, solamente pasó con un proyectil, le rompió una arteria y le generó una hemorragia. Probablemente sus mecanismos de compensación van a actuar bien. Distinto es un animal que lo atropellan, que cayó de altura, que tiene un traumatismo general, que tiene un politraumatismo, que tiene el cerebro puede haber fallado y por lo tanto los mecanismos no se van a activar cerebralmente. Puede que se ponga hipotérmico rápido y los mecanismos de compensación no funcionan en la hipotermia. Es decir, puede tener otros factores. ¿Ya? En el trauma nunca tenemos los mecanismos de compensación 100% activos. Puede tener un traumatismo renal, el atropello le pegó en el vaso, en los riñones. Entonces ya no tenemos todos esos mecanismos activos. ¿Ya? Entonces, distinto es el animal que sus mecanismos de compensación están 100% funcionales a un animal que puede tenerlos alterados. Siempre en un trauma pensamos que los mecanismos de compensación no están funcionando por el mismo hecho del traumatismo, más otras cosas como la hipotermia, por ejemplo. Entonces, en un animal con mecanismos de compensación activados, si ha perdido el 40% del volumen de sangre, simplemente va a disminuir un 25% del volumen de eyección. Va a ser capaz de contrarrestarlo. Un 20% del gasto cardíaco y solamente un 10% de presión arterial media. Es decir, un animal con un 40% de pérdida de volumen, que es mucho, si están todos sus mecanismos activados, es capaz de perder solo un 10% de presión arterial media. Solo un 20% del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque ocurrió todo esto. ¿Sí? Ocurrió todo lo que vimos acá. En cambio, en un animal
que no tiene sus mecanismos activados de compensación porque fallaron, ¿cierto? Porque es un animal a lo mejor viejo, tiene una enfermedad de base, cualquier cosa. Ante una pérdida del 40% del volumen de sangre, va a haber un 40% de pérdida del volumen de eyección, va a haber un 40% de pérdida del gasto cardíaco y va a haber un 40% de pérdida de la presión arterial media. ¿De qué depende que sea un 40 en un 10? Miren, aquí la mitad del gasto cardíaco se pierde en un caso o en el otro. De que los mecanismos de compensación estén funcionando. ¿Por qué les tocó esto? Porque, por ejemplo, los mecanismos de compensación fallan todos en un animal hipotérmico. No funcionan. Entonces, no solo tenemos que pensar en el control de una hemorragia poniendo una venda, poniendo una compresión, ¿cierto?, directa, poniendo un vendaje compresivo. También es importantísimo recuperar calor. También es importantísimo los pulsos, también es importantísimo poner oxigenoterapia, porque en la medida que recupere calor, estos mecanismos de compensación van a empezar a actuar y por lo tanto vamos a llegar en vez de esta condición a la condición de acá. Y vamos a aumentar la sobrevida. No solo es poner una venda, sino que también, entonces, entender que si estos mecanismos no se activan, probablemente un animal que va a tener muy pocas probabilidades o cero de vivir respecto a si yo soy capaz de que se activen los mecanismos de compensación o recuperarlos, ayudarlos, ¿cierto? Cuando ponemos oxígeno los ayudamos, cuando evitamos las pérdidas de calor, cuando recuperamos calor, estamos ayudando a que los mecanismos de compensación se activen. Y eso va a mejorar absolutamente la diferencia, que la tenemos aquí a la vista, de un paciente con o sin sus mecanismos activados. Por último, 2 diapositivas nos quedan. La verdad que la última ustedes la conocen, que es el XABC, ya lo saben, así que simplemente la voy a obviar. Pero como concepto, que también está mejor desarrollado en el manual, si no lo han leído les pido que lo lean, es el concepto de la tríada de la muerte en el trauma y que también es la tríada de la muerte en el paciente hemorrágico. ¿Ya? La tríada de la muerte es una condición. La tríada de la muerte es una condición en la cual es un poco un círculo vicioso, en la cual si el animal entra en esa condición, prácticamente es irreversible y no se puede salir de ahí. Y está dado por 3 factores, por la acidosis metabólica, por las coagulopatías y por la hipotermia. Y tiene la característica de que se potencian todas entre ellas. Es decir, un animal que está más hipotérmico, como ya lo dijimos, ya va a tener alteraciones porque no se han activado los mecanismos de compensación y por lo tanto va a tener alteraciones en la circulación. Y como tiene alteraciones en la circulación, no va a llegar el oxígeno a la célula, no va a retirar el CO2 y se va a poner acidótico. Acidosis metabólica, ¿cierto? Aumento del CO2 y la acidosis metabólica, disminución del pH corporal. Un animal que está acidótico afecta a las coagulopatías. ¿Por qué afecta a las coagulopatías? Porque todos los mecanismos de compensación, que son proteínas, requieren estar a pHs neutros. O en un rango, evidentemente, las proteínas se desnaturalizan o se denaturan con pH bajo o pH muy alto. Por lo tanto, las proteínas ante un pH ácido se van a desnaturalizar, ¿ya? Y no van a servir, y por lo tanto, todos los agentes de la coagulación son proteínas. Yo les decía, estos ladrillitos que son las plaquetas requieren algo que los una, un pegamento, un mortero que se active. Si eso no se activa, las plaquetas no sirven de nada por sí solas. Y eso lo afecta la acidosis metabólica. Entonces, si se instaura una coagulopatía, una deficiencia en la coagulación, y el animal no coagula, no tenemos mucho que hacer. Por más que pongamos apósito, lo que pongamos, si el animal no coagula, se nos va a desangrar por cualquier parte. ¿Ya? Ahora, si no puede coagular y pierde sangre, lo que transportaba la sangre era calor, se nos puede poner más hipotérmico. Entonces, al final esto genera un círculo vicioso en que siempre una patología va a llevar a la otra y entre todas ellas se potencian a sí mismos. La hipotermia también afecta a la coagulopatía. Todos los factores de la coagulación, todas las proteínas se activan a temperaturas normales. Ante las disminuciones de temperatura, las proteínas no se activan y por lo tanto no coagula el animal. Entonces todo esto se potencia en sí y cuando el animal entra en una condición de hipotermia con una condición de coagulopatía, con una acidosis metabólica, es muy probable que no seamos capaces de sacarlo de eso. Y es por eso que tan importante es controlar la hemorragia, como controlar la pérdida de calor, como suplementar con oxigenoterapia. Fundamental. Entonces, ¿cómo trato las coagulopatías? Primero, controlar la hemorragia.
Después pongo mantita térmica, después pongo oxigenoterapia, ¿cierto? Y voy contrarrestando, entonces la acidosis, voy contrarrestando la hipotermia, voy contrarrestando la coagulopatía, así como es un círculo vicioso para instaurarse una patología. También, cuando yo pongo oxígeno, también estoy tratándolas todas ellas. Cuando pongo oxígeno, ¿estoy tratando la acidosis? Sí. ¿Estoy tratando la coagulopatía? Sí. ¿Estoy tratando la hipotermia? Sí, porque llega más oxígeno a la célula, hay metabolismo celular, aumenta la energía, por lo tanto aumenta el calor. Si aumenta el calor, también va a poder coagular. Entonces también cada acción que nosotros hacemos va a aportar a la otra. Es muy importante controlar la hemorragia, como tan importante es suplementar calor, como tan importante es suplementar oxígeno. ¿Ya? Para tratar de romper entonces esta triada de la muerte del paciente hemorrágico. Y por último, el XABC, que ustedes ya lo saben, ¿cierto? Antes ya lo vieron en el stop de bleed y también lo vimos en el soporte vital básico, que ante un paciente con un sangrado agresivo, cuando detectamos, ¿cierto?, que la hemorragia es una hemorragia exsanguinante, priorizamos el control de esa hemorragia antes incluso de hacer el ABC. Eso ustedes ya lo saben y lo manejan de memoria. Bien, muchachos, preguntas de la lección número 1. Preguntas de la lección número 1. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bien. Recuerden, mañana tenemos la clase de la lección número 2 y número 3. Yo les voy a mandar un rato más el link de la clase, por si lo quieren revisar de nuevo, si hay algo que no les haya quedado claro, y además hay algunos que no se pudieron conectar, así que para que también lo puedan ver. Recuerden que es importante leer el manual y ver la clase. Recuerden que el sábado tenemos la práctica, también hay evaluación escrita, por lo tanto hay que leerla. No es difícil, pero hay que estudiar, hay que leer el manual y revisar la clase. Si tienen cualquier duda, también me pueden preguntar o anotarlas para mañana o anotar las preguntas para el práctico y podemos responder cualquier consulta que tengan. Si no hay preguntas, entonces, muy buenas noches a todos, que tengan una linda semana y nos vemos mañana. Les va a llegar durante el día de la mañana seguramente el link para la clase de la tarde. Muchas gracias, Alonso. Buenas noches. Buenas noches Buenas a todos. noches. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, chicos.